Buenos días, tardes, noches, madrugadas, donde quiera que te encuentres, recuerda, este es tu momento. ¿Quién les habla? Miriam Gutiérrez Medina para Nómadas con Raíces. Y hoy, por supuesto, en nuestras tertulias nómadas, viajamos hasta Colombia para encontrarnos con Diego Van Ferken, quien se encuentra en Colombia, como les he dicho, y nos gustaría, Diego, que nos contaras desde cuándo estás allí y nos ubicaras un poco primero, por supuesto, las razones de tu migración, si estás solo, acompañado, ¿cómo ha sido tu proceso allí? Vale, bueno, mucho gusto. Gracias por esta oportunidad de compartir con tu audiencia, Miriam, la experiencia como migrante venezolano en Colombia. Mi nombre, como ya dijiste, es Diego Van Berkel Hernández, es decir, mi padre era de origen holandés, mi madre venezolana. Mi padre llegó a Venezuela en 1947, después de la Segunda Guerra, y mi madre del oriente de Venezuela y también por el lado de su mamá, o sea, mi abuela, son isleños, españoles isleños. Okay. Dicho esto, llegué a Colombia con mi familia en abril de 2015 porque había sido contratado por una compañía petrolera fundada y liderizada por venezolanos. Esa compañía era Pacific Rubiales. Bueno, llegué de la mano de ellos, como dije, en abril del 2015 y por razones ligadas o debido a la caída de los precios del petróleo y de tener que devolver al Estado colombiano algunos activos, unos yacimientos petroleros, la compañía comenzó a reducirse en tamaño e inclusive todo esto desembocó en su, digamos, liquidación y empezaron a prescindir del personal que tenían, de tal modo que en espacio de año y medio despidieron aproximadamente entre 1.200 y 1.500 personas. Bueno, y en ese momento yo salí en enero, a finales de enero del 2017, mi grupo de trabajo, y ahí nos planteamos, mi familia y yo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Regresamos a Venezuela? ¿O tratamos de quedarnos aquí? Y decidimos entonces apostarle a comenzar un emprendimiento que consistía en abrir una firma de consultoría. Hay cursos entre mi esposa y yo, que ella es colega también, geólogo también, petrolero. Y bueno, gracias a eso, desde el punto de vista legal migratorio, pudimos quedarnos aquí en Bogotá, en Colombia. También estaba mi grupo familiar, mis hijas, y ellas lograron también insertarse de manera independiente a generar ingresos. O sea, ellas trabajan como profesoras de Open English, las tres. Y desde el 2015 hasta la fecha estamos aquí, aun cuando las cosas no han resultado como esperábamos, hemos podido ir saliendo adelante. Adelante. Ok, cuando nos dices las cosas no han salido como esperábamos, aparte de este suceso que nos narra, que bueno, que en principio cuando hacemos cualquier emprendimiento, bien sea dentro del país de origen o en otro país, un emprendimiento siempre es un emprendimiento. El emprendimiento siempre, como toda apuesta, ¿ok? Pues tiene un margen en el cual yo creo que siempre lo tenemos al 50%. El 50% de que puede salir todo excelentemente bien y un 50% de que, bueno, hay cosas que no salen bien y bueno, ahí hay que deshacer, ¿no? Ciertas cosas. Entonces, en este caso, pues se sumó el que era en un país extranjero. Ok, cuando deciden iniciar el emprendimiento, ¿con qué te encontraste? ¿Te encontraste con facilidades para poder llevar a cabo ese emprendimiento en Colombia? ¿O por el contrario te encontraste con más contras que pro o más pros que contra? ¿Cómo fue esa situación en el sentido de llevar a cabo el emprendimiento y durante la realización del emprendimiento? A ver, el emprendimiento consiste en que registramos una firma que tiene como objetivo dar cursos en todas las ramas de la parte
de petróleo en lo que llaman la cadena de negocios, desde la parte de exploración, de búsqueda de petróleo, hasta la puesta a producción de un yacimiento descubierto. Lo que ocurre es que inscribir o crear, desde el punto de vista del marco jurídico, la firma es relativamente sencillo. Eso nos tomó aproximadamente 2 meses. Y con ello teníamos entonces la justificación para que nos expidieran una visa como migrantes, pero que desde el punto de vista legal nos permitía continuar en Colombia, ¿no? La dificultad radica en que hay algo muy particular en el mercado colombiano, que es bueno saberlo, y es que luego de 40, 45 años, ya las personas son consideradas ancianos, o sea, prácticamente pasan a formar parte de un ejército de trabajadores a los cuales les cuesta mucho acceder al mercado laboral. Y es allí donde una persona como yo, para el momento, y mi esposa, para el momento en que hacemos la firma en el 2017, contábamos con 58 años, o sea que estábamos muy por encima de ese umbral, de ese límite. Y aun cuando nosotros en ningún momento nos planteamos o nos hicimos eco de ese tipo de cosas, debido a que, entre otras razones, en el caso, por ejemplo, del petróleo y de otras disciplinas del conocimiento y del espacio laboral, la experiencia es un factor determinante, o por lo menos es un factor positivo, si es una experiencia bien aprovechada. Bueno, gracias a Dios nosotros por el trabajo que hemos hecho no solo en Venezuela, hemos tenido la oportunidad de trabajar en un par de países más, este era el tercero, y esa experiencia se podía traducir en un beneficio para nosotros en cuanto a ofrecer un servicio y poner a rodar, a ganar horas de vuelo, por decirlo así, en esta firma, sino que podíamos transmitir, hacer llegar esa experiencia tanto a una audiencia de petrotécnicos o profesionales de los hidrocarburos, a compañías que estuvieran basadas en Colombia o operando aquí, a su gente joven, a sus profesionales que quisieran reforzar sus conocimientos o adquirir nuevos conocimientos. Sin embargo, no hubo eco, no conseguimos entrar porque en muchos casos, por lo menos en la compañía principal aquí, que es la del Estado, Ecopetrol, es una compañía un poco difícil de entrar a ofrecer servicios, porque más allá de que tengas el nivel técnico, siempre existe lo que en inglés llaman networking, ¿no? O sea, red de trabajo, pero en otros casos es esa especie de lobby, esa especie de que si conoces a la persona correcta para que te conecte, es de esa forma que entras de la mano de esa persona. Y nosotros aquí, pues como extranjeros, no conocíamos, no teníamos ese lobby. Y al final, lo que hemos dado es unos 3 cursos a universidades, cursos cortos de 2, 3 semanas, muy por debajo de las expectativas en cuanto al volumen de trabajo que esperábamos. Y es allí donde una experiencia previa, como también, si se quiere, migrantes, habíamos vivido 7 años en Estados Unidos, del año 2000 a 2007. Mis hijas llegaron muy jóvenes a Estados Unidos y prácticamente el inglés pasó a ser su idioma nativo, y eso sirvió para que a la postre, cuando las cosas se comenzaron a complicar, a hacer agua, como dicen, mis hijas dijeron, pero buscando alternativas, y eso fue el salvavidas que permitió cubrir los gastos familiares. De modo que cuando digo que las cosas no fueron del todo como pensábamos, me refiero al hecho de que, como ya mencioné, el volumen de trabajo y de contrataciones, de todas estas cosas, con el emprendimiento de esta firma de cursos, entrenamiento, asesorías, no tuvieron el eco que esperábamos, y surgió este salvavidas. Esa ha sido la experiencia que hemos tenido, y la cual nos ha permitido continuar aquí en Colombia, ¿sí? Hay una cosa muy importante que me gustaría puntualizar, porque tú has mencionado que entre el 2000 y el 2007 estuvisteis viviendo en Estados Unidos, ¿ok? Y me gustaría hacer un diferencial, porque existe un diferencial entre
entre un tipo de migración y otro. Cuando la migración es prácticamente una obligación porque te tienes que ir por situaciones generales de un país o de una sociedad, y otra es cuando migras porque, bueno, porque además a lo mejor estás en un ambiente de trabajo determinado y te transfieren o te contratan, etc. ¿Cuál fue el caso por el cual ustedes se fueron para Estados Unidos? ¿Cuál de los dos casos? En el año 1998, en Venezuela, se promocionó, se generó un programa de entrenamiento de alto nivel para profesionales vinculados a la industria petrolera, tanto en ingeniería de petróleo como en geociencias, que era administrado, canalizado, tanto por Funda Ayacucho en cuanto a otorgar unos créditos. Los créditos estaban en el orden de los $45,000, lo cual era limitado porque eso debía incluir todos los gastos durante el tiempo, ¿no? Y eso para efectos de un estudio de doctorado, pues es muy, muy bajo. Sin embargo, existía la posibilidad de uno de autofinanciarse, había ese tipo de flexibilidad. ¿Qué ocurre? Me invitaron a participar en ese programa, fui admitido en una universidad en Texas, en la ciudad de Austin, y comencé mis estudios en enero del año 2000. Posteriormente al año se unió mi familia y estuvimos allí hasta el año 2007, porque luego de que yo me gradué, tuve la oportunidad de trabajar en una compañía petrolera en Houston. Regresamos a Venezuela no porque nos planteamos eso, sino por presiones de la administración de gobierno venezolana. Ellos decían que todo el que había obtenido un crédito en Funda Ayacucho debía regresar a su país de origen, o en este caso a Venezuela. Y bueno, así lo hicimos. Debíamos estar allá 2 años, luego de lo cual habríamos cumplido con el compromiso y salíamos nuevamente, era lo que teníamos planteado. ¿Y por qué nos planteamos eso? Si bien es cierto que en el año 2000 salimos por un programa de entrenamiento y las cosas en Venezuela no eran ni remotamente lo que con el tiempo pasó a ocurrir, ya por todos conocidos, salimos, como tú bien dices, haciendo ese diferencial. Salimos para tratar de proporcionarnos un futuro mejor, es decir, mejorar justamente profesionalmente para tener acceso a mejores oportunidades laborales dentro de Venezuela. La sorpresa fue que durante todos los años que estuvimos en Estados Unidos, vimos con sorpresa, ¿no? Con estupor, que sí, la situación también conocida del supuesto o del golpe de Estado, no sé, el despido masivo que destruyó a PDVSA en el 2002, 2003. Y es allí donde comenzamos a preocuparnos porque vemos que ese deterioro continuo y constante hacían a nuestro país cada vez una zona más difícil para vivir. Sin embargo, como ya mencioné, fuimos obligados a regresar invocando esa cláusula de obligatoriedad con el contrato por uno de los dos patrocinantes, en este caso Funda Ayacucho. Bueno, fuimos y regresamos y cumplimos con nuestros 2 años. Pero al cabo de 2 años, en el 2009, yo tuve un problema de salud serio que ameritó una cirugía y bueno, me quedé en Venezuela. Y cuando en el 2010 ya estaba recuperándome de la convalecencia, surgió una oportunidad laboral con otra compañía también del ámbito petrolero, en este caso una compañía de servicios, y estuve 2 años en Venezuela, del 2010 al 2012, después de lo cual fui transferido a Alemania. Estuve 1 año viviendo en Alemania por razones laborales, con toda la familia. Luego de eso, yo transcurrí 1 año, yo renuncié, regresé a Venezuela y en el 2013, y luego en el 2015 me surgió la oportunidad de este trabajo en Colombia y esa es la gran historia. Entonces, como podemos ver para resumir, del año 2000 al 2020, podemos ver que he entrado y salido de Venezuela. He estado más años fuera de Venezuela que adentro, pero en unos casos, bueno, en todos los casos, salí bien por razones de estudio o bien por razones de trabajo. Y como tú bien dices, hay una gran diferencia entre lo que es salir cuando ya uno tiene una oferta de trabajo y te insertas en el mercado laboral del país a donde vas. Es una gran diferencia, repito, a lo que tú ya habías adelantado, que es migrar porque en tu país las condiciones son insoportables o son prácticamente por razones de supervivencia, que es lo que hemos venido viendo desde el año 2017, estas
oleadas masivas de venezolanos saliendo en una crisis humanitaria. ¿Qué pasa, según tu visión, tú que ahora estás en Colombia y estás en el centro en este momento de unos acontecimientos que han traído como consecuencia un reavivar de xenofobia y de desprecio hacia, en específico, el venezolano? En ese sentido, ¿cuál crees tú que es el factor diferencial entre un caso y otro? Porque unos años, 10 años antes, cuando muchos han estado en Colombia trabajando, bien sea de la industria petrolera o de cualquier otra industria, la visión ha sido diferente. ¿Qué pasa ahora? ¿Cuál es la diferencia? Ok, el contexto internacional y el contexto nacional colombiano, ambos han cambiado desde el primer momento en que comenzaron a venir venezolanos que venían en un número mucho más bajo de lo que han venido ahora. Y esa migración era básicamente de un personal muy altamente calificado. Y no solo en Colombia, en prácticamente todos los países a los cuales se han visto en necesidad de emigrar personal venezolano, compatriota, porque en esa época los que salían tenían recursos, tenían una formación que les hacía un poco más fácil, no digo todos, pero una gran mayoría de ellos bien representativa, les hacía más fácil insertarse en el mercado laboral de los países a los cuales iban. Ese es el caso en Colombia, cuando se dan varias circunstancias, salen compatriotas con un alto nivel, y en el caso de la industria petrolera inclusive, vienen a Colombia y hacen inversiones en campos que en su momento, en aquella época, eran campos, muchos de ellos campos pequeños, marginales. Hay una gran diferencia desde el punto de vista técnico entre los yacimientos venezolanos y los colombianos, más allá de los volúmenes. Como ya sabemos, Venezuela tiene las reservas más altas del mundo, de todo el planeta. En Colombia, el volumen de reservas es ínfimo con relación a Venezuela, pero los venezolanos, por su alto nivel, que vinieron luego de haber sido despedidos por la administración de Chávez, como sabemos, comenzaron a ver oportunidades y a poner a producir yacimientos que antes no habían dado lo que comenzaron a dar gracias a esa tecnología y a ese conocimiento de los técnicos venezolanos. Eso hizo que un incremento en Colombia como país que aun cuando no estaba en el mapa petrolero, lo puso Venezuela en buena medida. Digamos que fue decisiva la contribución, el aporte de estos de los técnicos venezolanos, ¿no? De los técnicos venezolanos en este caso. Absolutamente. Algo reconocido incluso hasta por el presidente de la época. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que coincidió eso con una época de precios altos del petróleo, que en Venezuela pues fue toda una intoxicación con la administración actual, con la misma administración actual. En aquel caso estaba vivo el comandante Chávez, el presidente Chávez, y ya sabemos esa historia, ¿no? De un barril en 100 o más dólares. Y entonces aquí en Colombia eso, ¿en qué repercutió? En que los venezolanos eran bien vistos porque se reconocía su protagonismo, su contribución a... en esto no, en modo alguno estoy desmejorando los profesionales colombianos, pero se sumaron esfuerzos para que con el concurso de los petrotécnicos venezolanos, yacimientos que hasta el momento aquí se consideraban marginales o no producían en los volúmenes que podían hacerlo, esta introducción de técnicos venezolanos desde el año 2005, 2004 hasta bien entrado 2000, más o menos 2015, cuando yo llego aquí, era increíble cómo se disparó la producción, se incrementó la producción colombiana. Repito, entonces eso generó un boom financiero en Colombia, ese nuevo ingreso adicional de petróleo. También se abrieron otras oportunidades para compañías como, por ejemplo, Farmatodo, como Locatel
y tantas otras que, que tuvieron que emigrar a territorio colombiano, así como a otros países, pero aquí su contribución ha sido bien importante. Hoy en día vemos que prácticamente cada 300, 500 metros hay una sucursal de Farmatodo y han renovado el concepto de lo que es las farmacias. Y ese impacto en la vida del ciudadano común o de la sociedad colombiana se ha visto, por ejemplo, en gastronomía, se ha visto en turismo, se ha visto en todos los patrones de consumo. La venida de venezolanos de un poder adquisitivo más alto, de un mundo un poco más cosmopolita. A nosotros nos ocurrió, vale decir, con la migración europea en Venezuela, caramba, que agradecemos tanto. Para nosotros, cosas tan simples como, por ejemplo, era costumbre una baguette, como le dicen en todas partes, nosotros le decíamos el pan canilla, y la gastronomía, una época que hubo en Venezuela cuando el boom petrolero, desde mediados de los años 70, ¿quién no recuerda cosas como, no sé, el gazebo, la churrascaría? O sea, restaurantes emblemáticos que hicieron de Caracas una especie de capital gastronómica. Bueno, ¿sí? Eso se ha visto aquí en Bogotá, que es donde yo vivo, y veo que me recuerda mucho la Venezuela de los años y la Caracas de los años 80. Ya para ir cerrando, esa experiencia de esos años de bonanza y de contribución de ese nivel de venezolanos, que no eran muchos, cambia cuando a partir del 2017 las oleadas de venezolanos que cruzaban desesperadamente la frontera y de un nivel o de una clase más baja desde el punto de vista de poder adquisitivo, porque para mi sorpresa, y este es un buen, digamos, auditorio para decirlo y sentirnos orgullosos, yo he descubierto que en el caso de nosotros los venezolanos hay características que nos hacen, que son clave para el éxito. Por ejemplo, lo que llamamos en Venezuela echados para adelante, esa disposición a trabajar. Y Venezuela disfrutó durante muchos años de una educación masiva a la cual accedían muchos venezolanos, a la cual no solo era masiva, sino que muchos de esos institutos eran de calidad. Siempre se podía hacer mejor, pero eso capacitó a esa clase social que se vio forzada a migrar a partir del 2017, que por lo menos si no tenías un título universitario, eras bachiller o técnico superior, y tenías la otra característica, que eras personas echadas para adelante. Y eso nos va a allanar el camino, o nos va a pavimentar, perdón, el camino, para lo que vamos a hablar de las razones de esta entrevista o de este conversatorio con relación a lo que ha ocurrido últimamente en xenofobia, porque sirvo la mesa, y es que ya cuando empiezan a llegar esos ejércitos de venezolanos por esta crisis humanitaria, eso no tiene otro nombre, sí. Prácticamente superando lo que está ocurriendo en Siria, desgraciadamente, desplazados por una guerra formal. Estamos nosotros en Venezuela prácticamente desplazados por una guerra informal, en el sentido de que razones de violencia, razones sanitarias, razones de alimentación, etcétera, ha hecho que esta gente haya venido, pero se ha sumado una situación financiera o económica mundial antes de la pandemia, y es que con la caída de los precios del petróleo, que fue uno de los factores para que la compañía, por ejemplo, y tantas otras se vieran colapsadas en todo el mundo petrolero. Esa fue una crisis que comenzó con la caída de los precios en el 2015, se acentuó en el 2016 y tuvo sus momentos más duros hasta bien entrado el 2020. De hecho, todavía la industria petrolera no se ha recuperado y no ha vuelto ni de cerca a los precios que ya mencioné de $100 el barril. En Colombia, ¿qué ocurrió? Bueno, con esa caída se afectó mucho el boom que había tenido gracias al petróleo y gracias a esa contribución de aumentar la producción de petróleo. La introducción o la participación de personal venezolano y de la explotación de los recursos que le fueron asignados en concesión hizo que Colombia estuviera en el orden del 1.000.000 de barriles diarios. De hecho, en el argot petrolero había un chiste muy cruel.
quién iba a llegar primero al millón de barriles, si Colombia superando o subiendo cada día más y llegando a 1 millón de barriles, o Venezuela en su caída abrupta. Como digo, un chiste muy cruel, Sí. pero a la final Venezuela hoy en día sabemos que está en el orden de los 200.000, no sé, algo que ni siquiera podemos saber con certeza, pero es dramático. Y con la venida de tantos venezolanos y con el deterioro o la caída de los ingresos que se habían dado en estos años hasta el 2015, en Colombia las cosas se comenzaron a poner difíciles y ya los venezolanos pasaron de ser un grupo que todos tenían un nivel o una participación, donde ibas, te decían, usted trabaja, es petrolero, o trabaja en Farmatodo, es ingeniero informático, es decir, todas las áreas laborales donde los venezolanos vinieron aquí y se comenzaron a destacar, ya no eran vistos con tan buen ojo, porque al venir estas masas de compatriotas que lastimosamente no podían insertarse o ser absorbidos por el mercado laboral formal, comenzaron entonces las condiciones de vida en la calle, comenzaron condiciones muy duras, se vieron forzados o se han visto forzados a pedir para su supervivencia, y es allí donde se comenzaron a generar las primeras molestias que han desembocado en algunos sectores de la sociedad, no digo todos, es más, me atrevo a pensar que no es la mayoría. Creo que la mayoría del pueblo colombiano ha sido receptivo en diferentes grados. Y el caso de sectores rancios, retrógradas, como algunos funcionarios políticos, de los cuales seguramente mencionaremos, han hecho declaraciones bárbaras y, peor aún, han tenido políticas o se han traducido en hechos que han afectado de manera decisiva a los venezolanos que han venido en los últimos años. No es un secreto para nadie porque es público que no, hace creo que poco más de 15 días o algo así hubo la declaración de la alcaldesa de Bogotá, sé que se refería a que el gran problema de robo, de violencia, etcétera, que se estaba elevando las cifras en Bogotá, tenían que ver, o que muchos habían encontrado que eran venezolanos. Funcionarios, creo, los que llevan el control de las estadísticas de los que están presos, etcétera, sacaron esa estadística y se demostró que menos del 1% de esa población, menos del 1% eran venezolanos, y que la mayoría eran colombianos o de otra nacionalidad. La actual alcalde de la ciudad de Bogotá, en la oportunidad que se dirigió al público en un sector, en una barriada popular aquí en Bogotá, fue que hizo esa infortunada declaración que los venezolanos le habían puesto la vida en cuadritos, palabra más, palabra menos, con lo cual quiso decir que le hacían la vida difícil, que eran un foco de problema o perturbación, y que dicho por ella se entiende que es afectando la gestión o la vida en la ciudad. Y en particular, eso, cuando hilamos un poco más atrás, muchos sectores han querido o han dicho que el incremento en los índices delictivos en la ciudad de Bogotá y en toda Colombia se debe al ingreso masivo de venezolanos. Pero como tú bien ya adelantaste, las cifras que no mienten, justamente han echado por tierra, han desmentido esa afirmación, porque una oficina que lleva las estadísticas de las tasas de eventos o hechos delictivos, esta oficina dijo, su funcionario dijo, en este momento se me escapa su nombre, que el 96%, es decir, de cada 100 actos delictivos, 96 son cometidos por nacionales colombianos y el 4% restante por personas extranjeras, dentro de las cuales, por supuesto, hay venezolanos, pero también hay chinos, hay ecuatorianos, hay de varias nacionalidades. De modo que cuando vamos al número de delitos cometidos por venezolanos, inclusive esta cantidad de venezolanos que han venido masivamente, es muy poca, es insignificante.
De tal manera que de ninguna forma los venezolanos como tales, no es falso que representemos un factor que haya contribuido al agravamiento de la seguridad en la ciudad. Apartando ya lo que es las acertadas o desacertadas declaraciones de un político, de un personaje X, en práctico, y lo que es del día a día del venezolano dentro de Colombia, dentro de Bogotá, que es en la ciudad donde tú estás, ¿cuál es la medida en la que afecta a la vida personal de cada uno, a la vida o a incluso a la relación entre el nacional y el venezolano? ¿Tú qué nos puedes decir en ese sentido? Bien sea por experiencia propia o porque tengas experiencias cercanas de personas que tú conoces, que hayas observado. Cuéntanos en ese aspecto. Yo, con relación a estas experiencias de xenofobia, las he vivido en carne propia y las he vivido por relación, anécdotas de terceros, de compatriotas. En lo personal, como ya había mencionado, el hecho de ser ya una persona de tercera edad, que tengo 61 años, y de ser persona, de ser venezolano concretamente, en 3 oportunidades en compañías que preferiría no mencionar los nombres, me han dicho, mira, el hecho de que tú eres venezolano y que ya tienes esa edad, te cierra las puertas, olvídate. Y me lo han dicho amigos muy queridos, como se dice aquí en Colombia, muy apreciados, muy valorados, con los cuales tengo una relación de amistad, casi de hermandad, porque hay ese colombiano, caramba, es muy bueno. Yo me siento, aprovecho de decirlo, viviendo aquí en Colombia, en muchos aspectos me siento como en mi país. Y eso siempre lo agradeceré, que un sector mayoritario colombiano nos ha abierto la puerta. Pero en relación, lamentablemente y lastimosamente, con las experiencias de xenofobia, sí, experiencias desde el rechazo a recibir mis servicios o contratar mis servicios profesionales hasta el trato en la calle. En muchas ocasiones, creo que son 6, 7 ocasiones, en las cuales simplemente uno aborda un taxi, por ejemplo, una de las más comunes. El taxista comienza a hablar mal de los venezolanos y a decir que el problema de Colombia tiene su raíz en toda esta migración masiva. Obviamente que es falso. En algunos casos uno trata de, mire, pero yo soy de Venezuela, y entonces trata de hacerle ver que es un problema más puntual que general y que es un grave error generalizar. Yo nunca diría que porque en la época de más cruento tráfico de drogas o cuando habían estas guerras de los carteles, decir que todos los colombianos estaban vinculados al negocio de la droga o eran mulas, eso era un absurdo. Bueno, lamentablemente hay gente que sí hace esas generalizaciones y no es un problema nada más de Colombia, es un problema en cualquier país donde muchas veces se trata de buscar un chivo expiatorio. Lo vemos en Estados Unidos con los mexicanos, en Alemania con los turcos, etc. Aquí pues sí he vivido esa experiencia, y otra experiencia que puedo referir es, por ejemplo, es el caso de un sobrino que es técnico en informática, es entrenador de aeróbic, habla 3 idiomas y trató de insertarse aquí. Pasó 3 meses. Estuvo alojado en una zona porque venía con recursos muy limitados. En Venezuela acceder a dólares, pues ya sabemos lo difícil que es. Y tuvo esa experiencia hace año y medio. Trabajó en varios sitios de manera informal y de esos varios sitios, 2 de ellos no le pagaron luego de 15 días de trabajo. O sea, lo explotaron y lo engañaron. Gente, lamentablemente, digamos, gente nacional colombiana. Pero así como eso, consiguió unas personas que le abrieron la puerta, le tendieron la mano, y al final tuvo que regresar a Venezuela porque no logró insertarse en un trabajo que le permitiera subsistir, cubrir sus gastos al menos de supervivencia. Eso simplemente por el hecho de ser venezolano. En una tercera ocasión, vi que a un venezolano que se nos acercó, una señora con su hijo, venía asustada porque un policía se le acercó y le dijo, mira, tú eres venezolana, tienes un hijo pequeño en la calle y ese niño no me gusta lo que está haciendo, porque ¿qué ocurre? Esta venezolana había recurrido a cantar
y el niño, ella tocaba un instrumento y el niño cantaba. Bueno, al niño se le acercaron y con una aguja lo pincharon, salieron corriendo y que lo amenazaron con un cuchillo. Y en otra ocasión, siempre me acerco a hablar con lo que puedo y los ayudo con algo, ¿no? Para tratar de, en lo posible, bueno, contribuir por poco que sea ese dinero que uno le da, 4,000, 5,000 pesos, que es algo. Y nos decía a mí y a mi esposa, esta persona, una señora que era enfermera, estaba vendiendo bolsas plásticas en la calle, y su hijo, que estudiaba en un colegio público de 11 años, se había malogrado el tobillo, se lo había doblado, y cuando lo llevó a un centro médico, le negaron la asistencia simplemente por ser venezolano. Entonces, uno ve unas cosas muy duras, muy, muy tristes, o venezolanos que donde yo vivía, en la zona donde vivía antes de estar aquí, en este nuevo barrio o urbanización, se dio el caso de que la policía dijo que, bueno, que ya habían demasiadas denuncias de venezolanos pidiendo ayuda de calle a través de la venta de bolsas, a través de la venta digamos, buhonería, y lo hicieron irse porque, o a otros incluso los llegaron a detener. O sea, se han visto casos muy tristes, como digo, no darles asistencia médica o no darles la oportunidad de laborar en la calle, no se ha organizado eso bien. Pero por otro lado, afortunadamente, gracias a Dios, hay un sector de la sociedad colombiana que ha sido muy solidaria y he visto personas que yo no conozco, pero son colombianos y qué bueno, a ayudar a estos venezolanos en condición de calle. Es decir, uno ve ambas cosas, la cara fea y la cara bonita, y lo que pasa es que lo feo siempre como que resalta más por lo bonito, porque lo bonito pasa por debajo de la mesa. Y mira que eso ha sido particularmente doloroso en esta situación de la migración venezolana, en esta crisis humanitaria. Esta última parte que has estado mencionando nos da pie a concluir que calvo ni con dos pelucas, ni las cosas son tan feas como parecen, ni tan bonitas como se ven. Es decir, siempre en todo hay un balance y eso se nos olvida. Entonces creo que es oportuno en esta tertulia que estamos teniendo también finalizar en una conclusión de que sí, es cierto que hay problemas, es cierto que personajes políticos o de algún renombre en momentos determinados han tenido la mala fortuna de tomar hilos de forma general e irresponsable y excusar sus propias y escudar sus propias ineficiencias. Sería muy desafortunado que también nosotros con estos comentarios, con esta tertulia que estamos haciendo, que concluyéramos que sí, que es verdad que la sociedad colombiana ahorita están todos en contra. Me agrada muchísimo que tu cierre del comentario sea abiertamente en positivo, generando ese balance, ¿no? Mostrándonos que además ni son todos los colombianos, ni son todos los venezolanos. Dijiste algo muy importante, que es el venezolano siempre es echado para adelante y procura siempre resolver sus situaciones trabajando y trabajando honradamente. Y creo que es lo que has visto mayoritariamente de venezolanos con los cuales te has cruzado. Si me regalas 2 minutos, trataré de hacer una apretada síntesis ya a modo de conclusión y también agregar algunos elementos que me parece por llamarlo de alguna forma, de reflexión, para compartirlos, porque yo siento que en todos los venezolanos andamos un poco en esa misma onda, o muchos de nosotros los que estamos fuera del país. En cuanto a la apretada síntesis, correcto, tú lo dijiste muy bien. Cuando yo hago un balance, el balance es positivo y de agradecimiento a Colombia, en mi caso particular, como será el de otros países en los cuales hemos sido acogidos, Argentina, Perú, España, etc. No en vano, un editorial del periódico Nacional hace 2 años o 3 años daba cuenta de que para aquel momento
había presencia de venezolanos migrantes en 59 países. De 3 años para acá, seguramente esa cifra puede estar rozando, no sé, 70, 80. El caso es que eso da una medida de la capacidad de adaptación de los venezolanos, más allá del drama que ha impulsado un éxodo y la generación de una diáspora, yo creo que nunca visto en la historia latinoamericana, por el volumen de personas que han salido en tan corto tiempo. Ahora bien, en cuanto a lo que quería reiterar mi agradecimiento, por ejemplo, Idania Chirino, una periodista venezolana muy destacada que trabaja en la cadena NTN 24, ella continuamente da las gracias a Colombia, a las cuales yo suscribo, porque, repito, nos ha dado una tierra, un sitio donde vivir. En el caso, lamentablemente, de los venezolanos que han venido en los últimos años, sí, Colombia le ha dado tierra y agua, pero tierra, un piso para pisar, y agua, una lluvia que cae todos los días, por lo menos aquí en Bogotá. Y no quiero decirlo con un dejo de resentimiento, lo digo porque yo pienso que si esto se manejara de una forma más eficiente y hasta, si se quiere, un poco más humana, hacer campamentos de refugiados o canalizar la ayuda que asciende a millones de dólares, según lo que reportan los medios de comunicación, por parte de la ACNUR, lo ha reportado la OEA, la Comunidad Europea, de las contribuciones que han hecho en dinero, y es bastante dinero a lo largo de los últimos años, y eso uno no lo ve en la calle. Con relación a las reflexiones que quería agregar en esos 2 minutos, que ya son más de 2, pero es que no quería dejar de pasar la oportunidad de lo siguiente. Así como Vargas Llosa en su obra, a ver, se me escapa la novela, Conversación en la Catedral, él comienza con una frase, ¿y cuándo se jodió el Perú? Nosotros en Venezuela se escuchaba, y le pido perdón a la audiencia, y me perdonan la palabra fuerte, escatológica, pero ¿cuándo carajo pasó? ¿Por qué carajo pasó esto en Venezuela? Es refiriéndose a todos estos años de un régimen que, de una elección masiva, popular, en el año 98, 99, pues mira lo que ocurrió. Entonces, en Venezuela, muchos venezolanos, y yo sé que todos los que están vinculados a nómadas con raíces, y yo diría que una gran mayoría de venezolanos, nos hacemos esa pregunta, parafraseando a Vargas Llosa con el Perú, nos hacemos la pregunta, y por eso no en vano se dice que en Venezuela hoy en día la lectura de temas históricos es el primer tópico que se lee, porque hemos tratado de entender, al menos mi generación, un poco más jóvenes que yo, un poco mayores que yo, qué pasó, qué nos pasó, qué ha ocurrido, tratar de entender nuestra realidad. Y en esa búsqueda me he encontrado, por lectura y por vivencia, que la satanizada, mal llamada Cuarta República, como nos aclaró el historiador Manuel Caballero, no sé, no es la Cuarta República, pero en todo caso, esa alusión a la época que hoy en día la veo como la época de oro venezolana, de la democracia, se dieron muchos programas, se masificó la educación, de tal manera que esa migración venezolana que tiene, o que también lleva esa idiosincrasia cosmopolita, le ha permitido adaptarse a nuevos ambientes, le ha permitido asumir retos laborales nuevos, a los cuales no venían entrenados directamente o tenían la experiencia, pero superaron con creces las expectativas. Repito, ese carácter cosmopolita, esa capacitación académica, los ha hecho exitosos y son una referencia los médicos venezolanos en Chile, los educadores, e incluso en la comunidad hispana en Estados Unidos, y un largo etcétera. De manera que, en lugar de satanizar esa llamada Cuarta República, mal llamada, estoy viendo mi experiencia personal, generacional y compartida con muchos, que eso fue un periodo bellísimo en el cual Venezuela se hicieron cosas como el sistema de orquestas, el sistema de escuelas de béisbol, que Venezuela llegó a ser en algún momento el primer país que tenía grandes ligas. Y así otra serie de logros que pasaron por debajo de la mesa. Y yo creo que uno de los errores fue no haber aupado, no haberle dado primero el valor que eso tenía para nosotros como país, y por otra parte me ha hecho ver que nosotros
tanto en lo humano como en lo estructural en nuestro país, cosas como la estructura vial para ir nada más a Caracas, sin mencionar Maracaibo o Barquisimeto. Es increíble la red, las arterias viales de Caracas comparables con primer mundo, diría, por mi experiencia en otros países del primer mundo, que no veo, por ejemplo, aquí en una ciudad como Bogotá, lamentablemente. Es que ocurre, Venezuela llegó a alcanzar un nivel de desarrollo que para nosotros, por lo menos para muchos de mi generación, y más jóvenes y más mayores, fuimos ciegos ante eso. Sí, no nos dimos cuenta. No nos dimos cuenta, hoy en día lo estamos viendo. Y bueno, espero que toda esta reflexión y experiencia se traduzca en un rebote en tiempos mejores que vengan. Y eso va a ser posible debido a la obra de gente como tú y como yo y como todos los que sientan ese llamado a contribuir con ese granito de arena de sus trincheras para que el país se recupere, porque no es solo un compromiso de la gente joven, sino de los que ya estamos, digamos, como doblando la última o penúltima esquina, que podemos aportar nuestra experiencia para contribuir, así sea mínimamente, a que nuestro país salga adelante. Definitivamente es así, y sobre todo recordar, que es algo que también hemos olvidado, no solamente como sociedad venezolana, sino yo diría que como sociedad global del planeta Tierra completo, que realmente la mayor reserva que tenemos es la reserva de la experiencia. ¿Y dónde encontramos esa experiencia? Generalmente la vamos a encontrar en personas de 40 en adelante. Es un reservorio de experiencia, tanto de conocimiento como de experiencia de vida. Y que lamentablemente por esta globalización, por este empuje brutal, por este intercambio, estamos viviendo unos momentos del planeta muy abruptos, muy cambiantes, muy además brutales en los procesos, son tan rápidos y tan inverosímiles que nos está demostrando que es esa base experimental la que le permite al resto poder seguir adelante. Si no, no se puede. Y esperamos, yo también soy del pensar que en algún momento, primero que nada es eterno. Y en algún momento esto va a cambiar. Y lo que tenemos que recordar como sociedad, como esta sociedad de diáspora que estamos fuera, es que todos somos indispensables. Todos somos parte de ese engranaje. Y que realmente esa nueva sociedad que todos queremos construir, cada uno de nosotros desde nuestras trincheras, como tú lo estás diciendo, desde las distintas profesiones, experiencias, vivencias, vamos y estamos de hecho creando ya ese nuevo país. Definitivamente. Diego, muchísimas gracias. La verdad que ha sido para mí un gusto este intercambio, esta tertulia. Además que tú tienes una forma de enfocar tus ideas y de transmitir las mismas que en lo personal me gusta escucharte, me endulza el oído y me gusta leerte, así que bienvenido, y sé que ya pronto tenemos nuestro próximo artículo ya publicado. Y así que por ello, muchísimas gracias. Yo debo decir que estoy muy agradecido, sumamente agradecido a ti y a Cristina Yaraví, que me permitieron o me invitaron a escribir en Nómadas con Raíces, lo cual ha significado para mí descubrir una faceta desde el punto de vista del gusto por escribir experiencias personales de esta naturaleza en el contexto histórico que nos ha tocado vivir, que es Venezuela pasar de ser un país acogedor de migrantes, soy un ejemplo, como ya dije, por mi padre y por mi madre, pasar a ser un país de emigrantes. Entonces, haber descubierto esto, gracias a la oportunidad, repito, de lo cual siempre estaré agradecido, de plasmar esas experiencias, pues el que debe dar las gracias soy yo. Saludos a todos, gracias. Y a ustedes, mis nómadas,
Muchísimas gracias siempre por estar con nosotros. Recuerda que somos www.nómadasconraíces.com y recuerda que todo espacio es aquí y todo momento es ahora, sobre todo cuando estamos presentes. Hasta la próxima.